les comento, la DGESI, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM, pues con mucho cariño, con mucho empeño, ha seguido durante muchos años gestionando los procedimientos para que todos los alumnos extranjeros que quieran venir a la UNAM a realizar un periodo de movilidad lo puedan hacer de la forma más sencilla y de la forma y de la que quieran y a la entidad académica que ellos decidan entrar. A través de 10 años, por ejemplo, de 2010 a 2020, hemos recibido aproximadamente a 8,000 estudiantes extranjeros que han venido a realizar un periodo de movilidad a la UNAM como parte de su licenciatura. En esta ocasión, y para ya no perder más tiempo y darles más tiempo a ustedes, quiero presentarles a nuestros 4 estudiantes extranjeros que nos acompañan el día de hoy y que nos platicarán de sus experiencias en la UNAM, sociales, académicas, etc. Les quiero presentar a Lady Salinas. Ella nos acompaña de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y ella estuvo 2 semestres académicos en la UNAM recientemente en la Facultad de Contaduría y Administración. Es egresada de Contabilidad. Tenemos también a Carol Cortés. Ella nos visita de la Universidad Central del Ecuador y estuvo también 2 semestres académicos recientemente en la UNAM. Ella es egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador y estuvo en nuestra Facultad de Artes y Diseño en esta casa de estudios. También participó en varias exposiciones en Quito, en Ecuador e incluso en la Ciudad de México cuando estuvo realizando su periodo de movilidad. Tenemos también a Brenda Ribeiro. Ella nos visita de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, la Unicamp. Ella estuvo con nosotros en la Facultad de Economía por un semestre y ya es licenciada en Economía. Por último, quiero presentarles a Tomás Speciale. Él nos visita de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Estuvo haciendo un periodo de movilidad también recientemente en la UNAM. Ya nos platicarán todos más acerca de todo lo que hacen ahorita y de lo que hicieron. Y Tomás estuvo haciendo en la Facultad de Filosofía y Letras una movilidad al mismo tiempo que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente él es licenciado en Sociología y se encuentra realizando un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Pues demos la bienvenida a todos, por favor. No sé, Brenda, ¿quieres comenzar, por favor? Muchas gracias, bienvenidos a todos. Hola, Adelante. buenos días. ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, buenos Te días. escucho. Yo me llamo Brenda. Como Nuria dijo, yo tengo 23 años, estudié economía, estoy licenciada ahora. Yo fui a UNAM en 2019. Bueno, yo busqué el programa de intercambio porque en mi curso nosotros siempre estudiamos mucho la cuestión latinoamericana, ¿no? Estudié economía, entonces nosotros vemos mucho la historia de la CEPAL y pensar el desarrollo económico de la América Latina, no solamente de Brasil, pero de Latinoamérica también. Entonces, cuando busqué a UNAM, yo buscaba aprender más sobre eso, sobre ser latinoamericano, sobre estar en las otras partes de Latinoamérica que no Brasil. Y yo también buscaba aprender más español, todo esto. Pero llegué aquí, acá no, estoy en Brasil ahora, llegué en México. Yo encontré caminos de estudiar esto y esto fue muy interesante para mí. Por ejemplo, tomé una materia que se llamaba Teorías de Desarrollo en Latinoamérica. Fue increíble ver eso desde el punto de vista de México, estudiar más de la historia de México. Y bueno, eso es lo que buscaba, pero más interesante que eso es que encontré otras cosas que no buscaba. Por ejemplo, buscaba saber las cosas que serían cosas que podemos pensar que ser latinoamericano como un todo, ser parte de Latinoamérica como un todo. Y las similitudes, en verdad que encontré muchas cosas muy diferentes.
que, por ejemplo, yo tomé una materia que se llama México, Nación Multicultural. Ojalá que aún exista. Es una materia que yo pude aprender más sobre los pueblos originarios y esto fue muy bonito para mí porque nosotros aquí en Brasil no estudiamos mucho eso. Entonces fue bonito ver un país que tenga que busque tanto buscar estas memorias de estos pueblos, de estas historias, y eso me encantó mucho. Entonces, esto que es muy lindo de hacer de tener una experiencia internacional, creo, es ver perdón, que vamos a encontrar cosas que no buscamos. Eso es, para mí es muy interesante, ¿no? Los estudiantes que buscan tener una experiencia internacional, por supuesto van a encontrar muchas cosas que buscan, pero también van a encontrar otras cosas muy más lindas e interesantes. Por ejemplo, también buscaba estudiar español, como yo he dicho, y al final tomé muchas clases de francés y eso fue totalmente un poco aleatorio, ¿no? Carol estaba en el curso conmigo, la otra chica que va a hablar. Fue lindo también conocer mucha gente allá y no esperaba de alguna manera estudiar tanto esto. Y bueno, siguiendo en esta idea de buscar cosas es llegar al país buscando cosas, encontrar cosas muy más lindas. También creo que fue la parte cultural, porque por supuesto esperaba mirar muchas eh, playas muy lindas de todo. Y al final, por supuesto, las encontré, pero no tuve la chance, por ejemplo, de ir en los lugares súper turísticos. Pero un viaje que fue lindo, otra vez Carol también estaba para Oaxaca, que creo que fue uno de los lugares más bonitos que ya he visto y no esperaba ver esto. Entonces, esto es también hay una cosa que yo quiera decir, es estar siempre abierto a esto, ¿no? Que a veces son las cosas que no esperamos que va a ser lo más interesante. Y bueno, por ejemplo, también yo hice una amiga, Medley, eh, ella fue un gran momento también, por ejemplo, no los viajes, pero enseñarle a andar en bici. Y por eso, ¿no? Buscaba una universidad, buscaba una, yo sabía que sería una universidad increíble, pero no sabía que tendría tantas oportunidades de andar en bici, enseñar a andar en bici. eh, y bueno, me encantaba todo el circuito de bicis de UNA. Y al final, ah, para hablar del punto de cuestiones profesionales, hoy yo trabajo en una empresa multinacional. Yo empecé a trabajar allá por el, después que volví de México. Yo imaginaba un poco que mi experiencia en México me podría ayudar a encontrar un empleo, pero por las cosas tal vez que yo iba a aprender. Y al final vi que más que, no sé, las cuestiones técnicas o las materias que tomé, yo aprendí, me valió la pena haber tenido la experiencia por saber trabajar con gente de otros países. Bueno, en esta empresa que yo trabajo hoy, yo trabajo con gente de toda Latinoamérica y yo creo que haber esta experiencia antes del trabajo fue importante para alcanzar esta oportunidad. Y yo también busqué intercambios para hacer maestría, perdón, busqué hacer maestría en algunas universidades, mismo fuera de Brasil, y yo creo también que la experiencia en México fue fundamental, especialmente para los que estudian Latinoamérica, tener una experiencia en UNAM puede ser muy bueno para buscar pasantías en otros países mismo. Entonces, esto también creo que es un punto muy importante. Bueno, creo que es esto. Mi tiempo ya se acabó. Al final, solo quiero decir que es esto, ¿no? Que la gente que busca tener una experiencia internacional es que tenemos que estar abiertos a todas las oportunidades, las que esperamos de las que no esperamos, porque cosas lindas van a salir de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Continuamos con Lady Salinas. Hola. Bienvenida. Gracias. Muy buenos días con todos. Es un gusto estar aquí y poder compartirles un poquito de mi experiencia del intercambio que hice en la UNAM. Primero, ¿por qué elegí la UNAM? Bueno, yo postulé por el convenio de Alianza Pacífico que incluye a Chile, Colombia, México y Perú. Luego busqué el ranking de las mejores universidades en Latinoamérica y averigüé acerca de la facultad y los cursos que podía convalidar.
Fue así que tomé la decisión de hacer mi intercambio en la UNAM. Desde el primer momento en que recibí la carta de fuiste aceptado por la UNAM en la Facultad de Contaduría y Administración, fue una emoción enorme porque yo nunca había salido fuera de mi país, nunca había viajado en avión y nunca había estado tanto tiempo lejos de mi familia. En un primer momento llegué a México y me recibieron muy bien. Yo creo que el mexicano se caracteriza mucho por ser muy cálido y muy amable. Yo ya había apartado una casa antes de viajar. Vivía con 4 roomies y pues el día siguiente me acuerdo que llegamos, fuimos a hacer los trámites para saber qué cursos vamos a convalidar. Y es muy importante porque, como bien lo mencionaron, yo estuve 2 semestres en México. El primero fue planeado y el segundo no. Me gustó mucho la metodología de enseñanza, que decidí ampliar mi estancia por un semestre más. Y por eso digo que no fue como tan planeado el segundo semestre. Lo que sí fue que en primer semestre sí pude convalidar todos mis cursos, pero en el segundo no. Solo llevé 6 cursos y solo me convalidaron 4. Por eso es muy importante revisar la malla curricular de los cursos de la universidad de destino. Un consejo más que les puedo dar es que no sobrecarguen los cursos, y eso nos lo decía Omar, me acuerdo, el encargado de la movilidad en la Facultad de Contaduría, porque a veces quiere llevar demasiados cursos. Llegué a inscribir 9 cursos, idiomas y todo, pero al final tuve que dejar uno porque como las facultades estaban como alejadas, entonces se me complicaba un poco, entonces decidí llevar solamente algunos y hacerlo bien, ¿no? Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien. Me quedé sorprendida porque la UNAM es una universidad inmensa, a comparación de la mía, que supuestamente es es la universidad más grande del Perú, pero la UNAM es 3 veces más grande que mi universidad, y pues hay muchos buses y todo eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Algo que también me gustó de la facultad donde estuve son estos cursos empresariales que llevé, donde adquieres un conocimiento enorme porque son cursos que llevas fuera del campus universitario y eso no hay en mi universidad. Por ejemplo, yo llevé cursos en BBVA, en Grupo Modelo, y me encantó porque te enseñan los mismos gerentes, directores, que bien pueden dedicarse solamente a sus labores, pero se nota que tienen esa pasión por la enseñanza, porque de cada clase tú salías con conocimiento y salías súper motivado, te abría la mente con nuevas cosas, ganas de hacer más por ti, por tu país, y yo creo que esa es la idea de un intercambio, ¿no? Aparte de que conoces nuevas culturas, y no solamente de México, sino también de otros países, porque haces amigos, por ejemplo, mis amigos de Alemania, de China, de Brasil, de Francia, de varios países. Entonces, eso es muy enriquecedor para uno mismo. Me acuerdo que también cuando sacamos el carnet universitario, una ventaja era de que podías viajar barato. ¿Y por qué? Porque te da acceso, a veces hasta gratis, a museos, a sitios arqueológicos. Y sí recuerdo que viajaba mucho por eso, y pues aprendí a ahorrar también. Creo que te da mucha independencia, ya que no tienes quien te cocine, quien te lave, y pues uno mismo tiene que hacerse las cosas porque si no, ¿quién, no? Entonces ahí como persona también creces, tienes que aprender a organizarte. También tuve la oportunidad de estar como becaria. Trabajé sí porque quería ahorrar para poder viajar más. Ahora siento que conozco más México que mi propio país, porque de hecho todo el mundo me preguntaba por Machu Picchu y pues yo no conocía, y todos me decían, ¿cómo es posible que no puedas conocer? Y conocía Chichén Itzá. Entonces ni bien regresé a mi país dije, tengo que ir a Machu Picchu, y así lo hice, así que activó mi bichito viajero y ahora comienzo a viajar. Quiero viajar por todo mi país y grabar y demostrar mi cultura, ¿no? Y mis raíces sobre todo. Entiendo que el poder hacer un intercambio te abre mucho el panorama a otras opciones que tienes frente a ti. Ves qué cosas hay en tu país, qué cosas no hay en mi país. Lo que me sorprendió mucho es el medio de transporte, que tienen muchas líneas del metro. En mi país solamente hay una línea del metro, y al principio sí fue muy difícil poder movilizarme porque se me complicaba, eran demasiadas líneas, pero ya casi un año que estuve en México, tuve que aprender a movilizarme. Entonces,
como último consejo que les podría dar es que si van a realizar un intercambio, lo hagan. Y si tienen miedo, es parte de, háganlo con miedo porque no se van a arrepentir. La experiencia académica y personal es grande porque te vas a conocer a ti mismo, va a haber momentos en los que estás solo y vas a decir, ¿no? O sea, qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que quiero. Te vas a retar a ti mismo, vas a conocer tus límites y el aprendizaje va a ser infinito. Entonces, sí, les deseo muchos éxitos a los que lo van a hacer y nada, muchas gracias. Ok, Lady, muchas gracias. Te quedaba un poquito más de tiempo, pero vamos a avanzar. Igual y dejamos más para las preguntas. Tomás, ¿nos quieres acompañar con tu experiencia? Adelante, buenos días. No te escuchamos. Escuchamos. No te escuchamos, Tomás. Micrófono. Él dijo para seguir Carol en el chat. Tu micrófono, Nuria. Disculpen, ahora yo ya, mientras Tomás puede arreglar su problema con el micrófono. Bienvenida, Carol. Adelante. Hola, buenos días con todos y todas. Pues ya lo dijo Nuria también. Mi nombre es Carol Cortés Osorio, tengo 25 años. Acabo de egresar de la carrera de Artes Plásticas por la Universidad Central del Ecuador. Igual que le pasó a Lady, mi universidad es la más grande de Ecuador. Sin embargo, sí se queda corta con respecto a cómo es la UNAM y al tamaño que tiene la universidad, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que primero causa impacto cuando uno pues llega a conocer la universidad. En mi caso realicé 2 semestres de movilidad estudiantil en la Facultad de Artes y Diseño, justo en la carrera de Artes Visuales. Y pues un poco lo que me motivó es que un familiar mío había ido a la UNAM antes a hacer un curso de arquitectura y había escuchado ahí que era una de las universidades, una de las mejores universidades, por no decir la mejor, de Latinoamérica. Entonces, esa fue como la primera motivación, y investigando me di cuenta que sí, que tenían muchas opciones para estudiar y decidí también como pues tratar de aplicar en algún momento cuando ya estuviera avanzada en la carrera. Y pasó también que un compañero mío de mi misma carrera había ido a la UNAM unos 2 semestres antes que yo. Y pues cuando llegó y nos contó lo que había vivido, cómo era, pues me interesó mucho más y al final pues decidí aplicar. En realidad pensaba que iba a ser muy difícil llegar porque no muchos estudiantes de mi universidad salen como de intercambio. Creo que es algo que mi universidad está recién intentando hacer de manera más frecuente, pero al final sí, pues me llegó, justo estaba dando un conversatorio en Cuenca, en una ciudad de mi país, que no es donde yo vivo, y me llegó el mail mientras estaba hablando, el de aceptación, y claro, fue una alegría súper grande, y también me agarró como un temor, porque era la primera vez que iba a salir del país, y aparte iba a estar sola por bastante tiempo. O sea, sola me refiero a lejos de la gente que conozco, lejos de mi familia, pero a la vez también fue una motivación porque es inevitable tener experiencias nuevas y se aprenden muchas cosas viviendo de esa manera. A mí me ayudó a ser una persona mucho más responsable y mucho más independiente en mis acciones, en mi forma de convivir, el estar lejos de mi familia. Y pues sí, me sentí muy feliz de haber escogido México ya estando allá. De hecho, me pasó igual que Lady, yo solo había previsto un semestre estar allá,
pero me sentí muy a gusto con las asignaturas, con los docentes, con mis compañeros y compañeras, y pues decidí alargar un semestre más la estancia. De igual manera mis padres veían como mi interés y como que me alentaron un poco a que me quedara un semestre más. Creo que las cosas que más me gustaron fue justamente la gente, la riqueza cultural del país y también su comida. Eso sí, es inevitable decirlo, la comida es deliciosa y hay un montón de cosas que conocer y siento que es otra forma de conocer un país, que es como la ruta gastronómica, ¿no? Respecto a la gente, siento que son personas muy amables, son personas muy hospitalarias, nunca me negaron una mano para ayudarme si me perdía, si necesitaba ayuda para llegar a un lugar, o incluso por mi carrera necesitábamos muchas herramientas a veces, y es como difícil llevar las herramientas desde tu país hasta allá por el tema de equipaje. Entonces sí tuve compañeros que me facilitaron pues pinturas, materiales para hacer escultura, incluso mis maestros me llegaban a prestar equipo que a veces uno es como muy receloso con su equipo porque se puede echar a perder, pero nunca me faltó como esa mano de alguien cercano o en la facultad que me ayudara cuando necesitaba algo. Por mi parte, como soy una persona que le interesa mucho la cultura, sobre todo el tema artístico, siento que México es un país que tiene mucho que ofrecer con respecto a este tema, tanto porque tiene muchos referentes en artes de diferentes tipos. Yo hablaré desde mi experiencia en las artes visuales, tanto de de arte virreinal como de arte moderno y arte contemporáneo. Tiene muchísimo que ofrecer. Una de las cosas que más me gustaba hacer era salir los fines de semana a un museo o a un lugar de exposición distinto, o sea, una nueva exposición, a ver la obra de un nuevo artista, y casi que todos los fines de semana iba a una exposición nueva. O sea, nunca había como nada que hacer, ¿no? O sea, siempre había algo que hacer, siempre había una nueva exposición que conocer, siempre había un artista exponiendo, y no solo en cuestiones artísticas, o sea, incluso hay museos relacionados con ciencias, con historia, hay museos hasta de cosas que uno no pensaría, hay un museo del pulque, del zapato, de juguetes, y es como muy interesante todas esas cosas que se puede transmitir a través pues de los museos. Incluso dentro de Ciudad Universitaria hay museos que son por ejemplo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo o el Universo. Es toda una experiencia conocer los museos. Y de hecho, para mí eso fue como lo mejor que me pudo pasar en mi estancia, porque a través de eso me di cuenta de algo que yo no sabía de mí misma, que es como que en realidad me gustan mucho los museos. Yo no sabía qué me iba a dedicar después de terminar la carrera, pero estando allá y teniendo esa experiencia, decidí que quiero dedicarme después a los museos. Quiero quizás buscar una maestría para hacerme curadora o para hacerme museógrafa. Y eso fue algo que me sumó muchísimo estando en México. Y incluso como buscando opciones donde estudiar allá un posgrado. Creo que es algo que es muy rico estar allá. Y pues igual, tuve la oportunidad de estar en actividades extracurriculares, estuve en talleres, estuve en cursos, incluso participé en el montaje de una exposición en el MUAC, de un artista que es súper importante en las artes visuales contemporáneas, que es Ai Weiwei, y eso es algo también que fue una experiencia súper enriquecedora para mi carrera, es algo que suma a mi currículum al final. Y pues el proceso para postularme a la movilidad fue un poco tortuoso porque yo me enteré como 2 días antes de que acabaran la fecha límite para entregar los papeles. Lastimosamente mi universidad no es muy buena haciendo publicidad cuando sacan un evento. Ahora quizás sí, porque a través de los canales virtuales pueden enviar mails, pueden publicar en Facebook, pero antes a veces las cosas no llegaban a la gente que se esperaba. Entonces tuve que pedirle ayuda a mi director de carrera para que me ayudara a que los papeles se agilicen. En mi universidad se tardan igual 2 días en entregar los papeles, pero pude recibirlos antes, como conversando un poco con las autoridades sobre lo que necesitaba. Me pedían un poco lo que tiene que ver con mi récord académico, las asignaturas que quisiera tomar y todo, y una carpeta de los certificados de cursos o talleres que haya hecho. Y
todo eso lo junté en un día y un día antes de que se acabara el plazo lo entregué. Y de ahí solo toca esperar a ver la respuesta, ¿no? Y por suerte la respuesta fue favorable. Eso, también me gustó mucho viajar. Siento que es un país que tiene muchas cosas para conocer. Ya comentó Brenda, pues fuimos a Oaxaca, también pude conocer un poco Mérida y Uxmal y Chichén Itzá. Y siento que es algo que es muy, muy beneficioso ser estudiante. O sea, el costo de la entrada a Chichén Itzá como extranjero es demasiado elevado, pero cuando como estudiante pude entrar gratis, por ejemplo, y eso me permitió conocer un montón de cosas. Creo que eso es como lo que más puede nutrir a un estudiante, el realizar un intercambio académico, es que tienes la oportunidad de conocer nuevas perspectivas o de tener nuevos puntos de vista desde donde formular tu pensamiento, tu personalidad, tu forma de ser. Y obviamente es una salida de confort. Vas a encontrarte con muchas cosas que te den miedo, vas a encontrarte con muchas cosas que no estés muy seguro de cómo hacerles, incluso el choque cultural a veces va a ser fuerte. O sea, hay muchas palabras que usamos, por ejemplo, en mi país, que no utilizan en México y a veces cuando las usas por la costumbre te topas con que no te entienden, pero a la vez vas aprendiendo y vas también aprendiendo a hacerte entender de mejor manera en distintos contextos. Entonces siento que si cualquier persona tiene la oportunidad y las posibilidades de optar por un intercambio académico o de viajar y estudiar en otro país, sin duda debe tomarla. Y sí, en definitiva va a tener nuevas experiencias en ese lugar y va a aprender muchísimo que va a ayudar a las personas a formarse tanto como seres humanos como profesionales. Eso creo que es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Carol, muchísimas gracias. ¿Estamos listos, Tomás, para escucharte? Bueno, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora muy bien, ¿sí? Bueno, me alegro, disculpen por las molestias técnicas. ¿Qué tal, No te Nuria? preocupes. ¿Qué tal, Brenda, Carol y Lady? Un saludo muy grande a todas. Antes que nada quería agradecer en primer lugar a Nuria y a toda la Dirección General de Cooperación e Internacionalización por la invitación. Para mí es un gusto y un honor seguir conectado y participando de la UNAM, que es una universidad que al igual que mis compañeras que acaban de exponer algunas cuestiones relativas a su intercambio, es una universidad, decía, que a mí me ha dado un montón de cosas y me ha cambiado la vida. Creo que está bien decirlo así. Yo cuento con la ventaja, de todos modos, de que mucho de lo que Carol, Brenda y Lady dijeron lo comparto plenamente. Entonces, para no repetirme, voy a hablar menos quizás de mi experiencia en particular y más de los... entiendo que esta charla, esta actividad es en parte para los estudiantes entrantes que quieran hacer una movilidad tal como lo hicimos nosotras en 2019, ¿no? Perdón, digo 2019 porque entendí que Brenda y Carol lo hicieron el mismo año, al igual que yo. Entonces, yo quería reivindicar a la UNAM, la verdad, como espacio, como lugar para hacer una movilidad, pero por razones que no sabía que la iba a reivindicar antes de ir en 2019 y que tienen que ver con algo que la UNAM comparte con mi universidad de origen, que es una universidad pública, la Universidad de Buenos Aires. Y digo pública a propósito, porque tiene que ver con eso. Me parece que la UNAM se distingue de otras universidades del mundo porque todavía tiene un modelo de educación, una manera de entender la educación y de pensar la relación entre universidad, por ejemplo, y política, o universidad y nuestras vidas en general, de una manera muy potente y muy emancipadora, en mi opinión. Me permito confesar que he hecho otros 2 intercambios en mi vida, uno a Estados Unidos y el otro a España, y digo esto no por narcisismo, sino para contarles que
más, que creo, al igual que mis compañeras, me parece que la experiencia internacional está muy determinada por el lugar al que uno o una viaja, ¿no? Y les decía, yo en Estados Unidos y en España encontré otro tipo de educación, absolutamente incompatible o muy distinta de la que encontré en la UNAM, que es con la que me siento más identificado. ¿Por qué digo esto? No hace falta ser historiador o politólogo o lo que sea para entender que en las últimas décadas de historia política, socioeconómica, hay algo que se llama neoliberalismo, que lo que hace en el plano de la educación es intentar privatizarla, es intentar hacer que la educación sea para unos pocos. Y esta privatización, me parece a mí, no sé si coincidirán, no tiene que ver solamente con el hecho de que las universidades sean pagas. Hay formas diferidas de mercantilizar la educación, de hacer que la educación tenga que ver con obtener una mercancía, ¿no? Intentar hacer más materias en el menor tiempo posible, o pensar las investigaciones como mercancías, ¿no? Como algo intercambiable o algo que se tiene que conseguir y que se tiene que acumular. En este punto, decía yo, la experiencia del UNAM me parece que resiste a las transformaciones que se vienen dando en las últimas décadas. Transformaciones que, en mi opinión, tienen muchos rasgos negativos. Pienso en el Plan Bolonia, si no recuerdo mal, de 2012 en Europa, muy resistido allí, que lo que hace es precisamente intentar de diversas maneras mercantilizar los programas de estudio, los programas de las carreras de grado y también de las carreras de posgrado. Así que yo diría, si tuviera que decir en una palabra, recomendar o no ir al UNAM a estudiantes que están buscando hacer un intercambio, le contestaría con un rotundo sí, pero por lo menos por 3 razones en las cuales yo digo que la UNAM resiste por lo menos en mi experiencia, es una universidad pública que de algún modo tiene algunas vías de acceso o algunas maneras, algunas dimensiones o algunas formas de las experiencias, de algunas de las dimensiones de la experiencia que uno va a tener ahí, resisten a la privatización de la educación. Y son excepcionales, y como dije al principio, a mí me han transformado la vida. En primer lugar, tiene que ver precisamente, yo he encontrado allí lazos tanto de amistad como lazos con docentes, que para nada se reducen a una relación económica, en una relación de académica en la cual uno intenta buscar un beneficio. Cuento mi experiencia personal, yo entablé una relación académica con una profesora que tuve allí en la Facultad de Filosofía y Letras. Al final del viaje, sin haber tenido demasiada relación, me regaló un libro que ella y un colega habían escrito, y me lo regaló gratuitamente, sin ningún tipo de búsqueda de algún interés personal, y me dedicó y me dijo, y en el libro decía, para que se mantenga en ti la búsqueda filosófica, ¿no? Yo estaba en una materia de filosofía. Ese lazo no se encuentra gente así en todas las universidades, y me parece que tiene que ver con el modelo de educación que promulga la UNAM. No se trata de un caso individual, sino de una manera de pensar, en este caso, la relación entre los docentes y los alumnos. En segundo lugar, la UNAM tiene una relación muy particular con la política, que es una relación que no se limita solamente, ni siquiera al hecho de que allí encontramos y encontrarán los que quieran ir y las que quieran ir estudiantes muy politizados o movilizaciones estudiantiles, que son eventos, que son personas increíbles de encontrar, sino también incluso al interior de las mismas materias que uno hace, al interior de la misma universidad, hay una pregunta ya por el lugar que ocupa la universidad o la educación en relación con la política. Y esto me parece muy valioso, como decía yo, como resistencia a esta avanzada de los últimos años, que es una avanzada que busca, insisto, mercantilizar la educación y hacerla una cuestión estrictamente individual. Me parece que la UNAM tiene un grado de politización, insisto, que no se trata solamente de la política en sentido tradicional, sino de pensar la relación profunda que tiene un programa de estudios, una materia, un compañero, la relación con los demás en la universidad, la relación con los profesores en la universidad, en relación con la política.
Y en tercer lugar, esto lo quiero decir porque para mí contrasta fuertemente con mi país, esto sí contrasta, y es algo más de México en general, no sé si particularmente del UNAM, aunque yo diría que también. México tiene una relación muy particular y muy privilegiada y una relación cultural con la muerte. Y a mí me parece que es un país muy singular en ese sentido. Para mí fue muy impactante vivir, yo me fui en el segundo semestre, así que viví el Día de Muertos allá, pero digamos, no hace falta estar en Día de Muertos para darse cuenta que la muerte ocupa un lugar central en la cultura mexicana, diría también en la educación mexicana, y en la UNAM en particular, y creo que ese rasgo distintivo es también interesante para pensar un lugar desde donde pararse a esta avanzada que yo llamaba, ¿no?, a la privatización de la educación. La educación tiene que también que ver con compartir con los demás y con sabernos finitos, sabernos mortales. Y en ese sentido, para mí la UNAM fue una experiencia, lo voy a decir así a propósito, trascendente. Una experiencia educativa que no iba a encontrar en mi país, en mi universidad, porque la muerte no ocupa el mismo lugar en el UNAM. Entonces, por un lado, lazos de amor o formas de la ternura al interior de la universidad. En segundo lugar, y con esto cierro, una cierta relación entre universidad o educación y política, que para mí en la UNAM fue increíble también. Y en tercer lugar, también una cierta relación entre cultura y muerte que hizo de mi experiencia en México y de mi experiencia particularmente en UNAM una experiencia fantástica e inolvidable. Bueno, gracias por el tiempo y por la escucha. Muchas gracias, Tomás. Una experiencia muy vívida. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que nos has platicado en este momento. Bueno, pues tenemos un poco más de 10 minutos para preguntas y respuestas que me están llegando por el chat. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar a leer cada pregunta y yo también les puedo decir a ustedes a quién conteste para que vayamos más rápido. Si alguien no quiere contestar, pues tome otra la palabra, por favor. La primera pregunta para realizar su intercambio y cómo se enteraron de esta oportunidad. Brenda, no sé si nos quieres contestar. Sí, puedo contestar esta. Yo hablé un poco sobre eso, ¿no? Yo decidí por la UNAM por un poco por la tradición de estudios latinoamericanos que creo que UNAM tiene muy fuerte. Entonces, esto fue una de las razones. Las otras son como una de las mejores universidades de Latinoamérica y había otros colegas que habían ido también a UNAM que habían dicho que es muy buena. Y además de eso, creo que es importante decir, no sé si hay estudiantes brasileños que ven esto, pero hay una beca de Santander que es posible venir no solamente a UNAM, pero otros, pero la cuestión de la beca fue importante también, ¿no? Tener la posibilidad de ganar una beca para venir. Muchas gracias, Brenda. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendarían a otros estudiantes extranjeros que vienen a la UNAM para nutrir su información académica en México? Lady, no sé si nos quieras contestar, por favor. Sí, claro, sí lo puedo contestar. Primero, como lo mencioné, es que se fijen muy bien la malla curricular de los cursos que quieren convalidar. Porque como lo mencioné, en el segundo semestre, como fue súper rápido todo, o sea, no fue planeado, no pude convalidar todos mis cursos, solamente 4 de los 6 que llevé, y los otros 2 cursos eran cursos empresariales que también obviamente te quedas con el conocimiento, pero no te lo convalidan. Entonces, igual regresando a mi país tuve que llevar esos cursos. Otra cosa también es que puedas exprimir a tus profesores, preguntarles todo lo que puedas. Y lo que me gustó mucho es que también puedes llevar cursos de idiomas. Así que si tienes tiempo, puedes matricularte a esos cursos. Y también si tienes cursos que no hay en tu universidad o en tu facultad en sí, que son nuevos acá, porque hay varios que yo encontré, entonces los lleves, porque es algo nuevo y que tú puedes llevar a tu país o a tu universidad para poder aplicarlo en tu carrera. Ok, muchas gracias, Lady. Tenemos otra pregunta. ¿Qué requisitos le solicitó su universidad y la UNAM para hacer su movilidad?
Carol, ¿nos quiere responder a esta pregunta? Por favor. Sí, en el caso de mi universidad lo que nos solicitaban era presentar el récord académico, que es donde se ve todas tus calificaciones. Y también se ve si es que alguna vez perdiste una materia. En mi universidad hay esta condición de que no debes haber perdido ninguna materia para poder acceder a un intercambio. Y tienes que rellenar unos formularios donde especificas qué materias quieres tomar. En el caso de mi universidad eso no es estricto, o sea, ya estando en la UNAM yo pude cambiar algunas materias que había puesto ahí, poner otras, y de igual manera sí se me revalidó, aunque no eran las mismas que tomaba pues aquí en Ecuador. Y una carpeta donde se colocaban todos los certificados que tengas de cursos, de talleres, de participaciones, logísticas en eventos, obviamente relacionados a artes, y en mi caso, ¿no? Y eso creo que es todo. Unas fotos en tamaño carnet o tamaño infantil, le dicen en México a las fotos tamaño carnet. Y ya, creo que eso es todo, pero no estoy segura que sean los mismos de todas las universidades, entonces sí sería bueno. Todas las universidades tienen su departamento de relaciones internacionales o departamento de movilidad estudiantil, como le llaman, entonces sí sería bueno que se comuniquen con, con ese departamento de su universidad y pregunten en específico cuáles son los requisitos. También estén atentos como a las fechas de admisión de la UNAM, que seguramente un mes o dos antes de que se den las fechas de admisión se van a lanzar en las universidades las inscripciones para movilidad estudiantil. Eso. Ok, gracias, Carol. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuáles son las 3 fortalezas más importantes que identificas de la UNAM? Tomás, no sé si nos quiere responder a esta. Por favor. Bueno, sí, por favor. Para no repetir lo que ya dije en mi exposición, voy a decir tres cuestiones de la universidad que me parecieron particularmente interesantes. Una es la posibilidad como estudiante de intercambio, de hacer deporte. Yo participaba en un equipo de fútbol, por ejemplo, pero sé de gente que hizo otras cosas. Creo que Brenda mencionó la posibilidad de andar en bicicleta. Así que eso lo recomiendo por un lado. Por otra parte, acá sí me repito, creo que los profesores, los y las docentes de la UNAM son particularmente cordiales, amigables, y me parece que en general, y esto podría ser una tercera fortaleza, tanto los estudiantes como los docentes están muy agradecidos y muy interesados en relacionarse con estudiantes que vienen de intercambio de otros países, y particularmente, como también decían las chicas, de América Latina. Así que creo que eso es un plus enorme. Hay una apertura enorme a los estudiantes de intercambio, y eso hace que uno se sienta realmente muy en casa y muy motivado. Así que eso. Ok, muchas gracias, Tomás. Tenemos otra pregunta. ¿Podrían contarnos la anécdota más divertida que vivieron en la UNAM? Les dejo escoger a alguno de ustedes quién quiere contar la anécdota más divertida que tuvieron, que realizaron, que vivieron en la UNAM. ¿Alguno de ustedes? Brenda, te veo cara de acordarte de alguna anécdota. ¿Nos ayudas? Bueno, puedo hablar un poco, ya hablé un poco esto en mi presentación, pero creo que enseñar a mi amiga a manejar la bici fue lo más gracioso, porque tomamos muchas tardes haciendo esto. Para mí me parece gracioso que una persona de más de 20 años no sabía utilizar una bici. Entonces fue divertido, muy divertido, y de la gente de UNAM nos miraba y nos tentaba ayudar, mismo la gente de las bicis, la gente que se queda en no sé cómo se llama, los espacios donde las bicis se quedan, intentaban ayudar. Y hubo un día en que ella se llama Medali, se cayó, y nosotros fuimos al médico de UNAM y nos ayudó mucho. Y fue gracioso todo este proceso de aprendizaje de ella. Para mí también fue todo muy divertido, y nos íbamos en los finales de semana para, ¿cómo se llama? La avenida principal, no sé, donde se queda Los cerrado. módulos de bicicleta. No,
Las avenidas, una avenida de UNAM, avenida de la hizo Reforma. Y nos íbamos Ok. para allá, esto era, y después comíamos, fue todo muy divertido este proceso. Ok, muchas gracias, Brenda. Aquí hay una pregunta para Tomás. Nos dice, ¿por qué Tomás se siente más identificado con la UNAM y no con España o Estados Unidos, además de la privatización? ¿Qué diferencias encontró en cuanto al sistema educativo, perdón, a comparación de otras universidades? Tomás, ¿nos puedes contestar? Bueno, está bien. Sí, perfecto. Por supuesto que la comparación es una generalización, pero podría decir, por ejemplo, en referencia a los sistemas de evaluación, ¿no? Uno puede pensar sistemas que son más propicios a, como decía yo, mercantilizar la educación, como ser no sé, formas de, no sé, pienso yo, de ciertos multiple choice que lo que hacen es buscar a ver si uno aprendió o no lo que dijo un docente, y otras formas de evaluación que lo invitan a uno a pensar su lugar en el mundo, su lugar en la universidad, su relación con los demás, más allá, sin irse de los contenidos propios de la materia y de la universidad. Creo que en ese punto Estados Unidos está bastante claro que hay un modelo de educación que antes estaba reconocido con la virtualización de la educación, ahora todos hemos tenido que virtualizar nuestras educaciones, pero que tiene que ver con esto, con los multiple choice, con las tareas en casa, con la imposibilidad que tiene cierto modelo de educación, insisto, de intentar hacer que la educación sea algo más que acumular materias, que tenga que ver con la reflexión, con repensar nuestro lugar en el mundo, con repensar nuestra relación con los demás, con la tierra, con la política, me parece que hay el sistema educativo mexicano en este sentido, o de la UNAM al menos, es tradicional en el mejor sentido. Pero bueno, no me puedo extender más para no quitarle el tiempo a lo que queda de la actividad. Muchas gracias, Tomás. Tenemos tiempo para 2 preguntitas. Aquí hay una para Brenda. Me dice, mi pregunta es para Brenda. ¿Consideras que el idioma te presentó una barrera considerable? Bueno, cuando llegué en México yo ya había hecho un intercambio para Colombia. Cuando llegué en Colombia fue horrible, yo no entendía nada que la gente hablaba, había gente de toda Latinoamérica y yo no entendía nada porque cada uno hablaba de una manera. Bueno, después en México yo ya había estudiado un poco más, entonces no tanto, yo creo que tomé las asignaturas todo muy bien, pero a veces yo encontraba gente de otras partes, de gente que a veces hablaba con unas palabras que no conocía y a veces estaba así como, ¿qué pasa? Pero no debo decir que fue una barrera considerable, fue una barrera, pero con el tiempo eso todo se arregla. Ok, gracias, Brenda. Y por último tenemos una pregunta sobre hospedaje. ¿Cómo buscaron el lugar donde hospedarse? No sé, Lady, si nos quieres contestar. Sí, claro. Nosotros teníamos ya un contacto porque teníamos compañeros que habían realizado un intercambio un año antes, entonces nada más nos solicitaron el número telefónico y así pudimos apartar el lugar donde nos íbamos a quedar, que era muy cerca de la UNAM, estaba muy cerca del metro Universidad y solamente ya tomábamos el Pumabús. Pero también tengo otros compañeros que buscaron en internet, en Booking o Airbnb, y así alquilaban el lugar donde se iban a hospedar. Hay Ok, grupos Lady, en Facebook también, eso puede ayudar. También hay grupos en Facebook. perfecto. Claro que hay muchos grupos y ahora las experiencias con los unamigos, pues nos ayudan, nos acompañan todos los anfitriones, alumnos de la UNAM, están acompañando a los alumnos extranjeros que vienen a visitarnos. Bueno, pues creo que hemos terminado, hemos llegado a nuestro tiempo, justo incluso 2 minutos antes. Agradecemos a todos muchísimo su presencia en esta sesión, al compartirnos esas bellísimas experiencias que han tenido en la UNAM. Pues que tengan un excelente día todos, muchas gracias, seguimos en contacto, sigan promoviendo a la UNAM, por favor, a sus compañeros para que vengan a realizar movilidad y a visitarnos. Y a todo el auditorio también muchas gracias, que tengan un excelente día. Eso es todo.
buenas tardes, buenos días todavía. Hasta Gracias. luego. Buenas Gracias. tardes. Gracias Gracias. a todos.